The words to which I should like to call your attention this evening are to be found in the Gospel according to St. John in chapter 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En ocasiones creo que la mejor señal que puede tener un hombre de que está predicando el Evangelio de Cristo, y no simplemente entregándose a su propia fantasía, es que ciertas personas objeten con virulencia a lo que está diciendo y se sientan disgustadas y resentidas con él por haberlo dicho. No es que piense que el propósito del predicador sea atacar e intentar ofender a las personas deliberadamente, porque eso es únicamente una demostración de despecho y odio personal, sino más bien que me parece obvio, a partir de las lecturas de los evangelios y de la observación de incidentes como el que estamos considerando esta noche, que el evangelio tiene la curiosa facultad de disgustar a cierto tipo de personas. Ciertamente, estoy seguro de que una de las principales causas del declive en el número de feligreses y asistentes a las iglesias es el hecho de que la Iglesia, en un intento de conciliar y agradar a las masas, ha diluido y desprovisto de vida hasta tal punto al Evangelio de Cristo y lo ha dejado tan inocuo que un gran número de personas ni siquiera lo considera ya una posible teoría vital. La predicación actual, se nos dice, no salva a los hombres. Las iglesias no están consiguiendo conversiones. Pero existe algo aún peor que eso en la situación tal como la veo. Y es que la predicación actual ni siquiera disgusta a los hombres, les deja exactamente donde están, sin la menor agitación o perturbación. Ahora bien, al leer los evangelios no hay nada tan claro como el hecho de que la predicación de Jesucristo solo tenía dos posibles efectos en sus audiencias: o bien salvaba a los hombres, o bien los enemistaba por completo y les hacía oponerse, perseguir, amenazar e insultar. Qué diferente es la situación que se presenta en el Nuevo Testamento de la imagen que presenta hoy la Iglesia y la idea que se tiene de ella en estos tiempos. En la actualidad, las personas conciben la Iglesia como un lugar que atrae a cierto tipo de personas débiles, emocionales y sosas, donde se dan discursos completamente inofensivos e inertes, donde se habla de amor y belleza, donde se pregonan pensamientos hermosos e ideas bellas, donde se hablan palabras tranquilas, reconfortantes y de ánimo, y donde, por encima de todo, no se debe decir nada que pueda perturbar a alguien y mucho menos que moleste o irrite. La Iglesia se considera una especie de botica donde se distribuyen medicamentos y remedios tranquilizantes y donde todo el mundo debe sentirse cómodo. Y el tema esencial de la Iglesia debe ser el amor de Dios. Cualquiera que quebrante estas normas y produzca un efecto perturbador en los miembros de su congregación es considerado alguien cuestionable, desagradable, y se le acusa de emitir sus propias opiniones y prejuicios en lugar de predicar el Evangelio, del que se dice que no es sino la cantinela del amor de Dios. Ahora bien, como ya he indicado, esa acusación puede ser perfectamente cierta. El ministerio de un hombre puede cuestionarse simplemente porque es un alma mezquina y vil que convierte el púlpito en un fortín de cobardes y lo utiliza simplemente para descargar su bilis contra sus enemigos personales. Pero ese no es el único caso en el que un ministerio puede resultar cuestionable para ciertas personas. Existe otra razón, y es la mejor y la principal: que esté predicando con sinceridad el Evangelio de Jesucristo. Consideremos los Evangelios y el relato de la predicación de los apóstoles que tenemos en el libro de Hechos. Si alguna vez se predicó y entendió el amor de Dios, si alguna vez hubo una autoridad en ese amor, ese fue Jesucristo. Dijo que había venido a la tierra por él, hizo su obra sustentado por él, lo reveló en sus milagros y maravillosas obras, estuvo dispuesto a morir por él y, sin embargo, ¿qué efecto produjo en su audiencia? ¿Volvieron todos del culto a casa sonriendo y felices, sintiéndose complacidos y satisfechos consigo mismos? ¿Fue su ministerio perfecto, uno en que nadie se ofendía y nadie mostraba resentimiento alguno? ¿Evidencian sus cultos
todos lo que es tan popular en la actualidad, edificios con la tenue luz religiosa, donde se cantan agradables himnos, se ofrecen agradables oraciones y un breve sermón de buen gusto y con notas culturales. Leamos las páginas del Nuevo Testamento y veamos la respuesta. Consideremos particularmente las páginas del Evangelio según Juan. Juan, el discípulo amado. Juan, el apóstol del amor. Juan, el que de hecho escribió la frase Dios es amor. Leamos su relato del ministerio de Cristo. En él hallaremos que en una ocasión, a causa de ciertas cosas que Cristo había dicho, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 66 y 67. En esa ocasión, el efecto de su predicación fue enviar a casa a cierto número de personas con la determinación de no volver a escucharle. Y al marcharse, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Parecía que todo el mundo iba a abandonarle y momentáneamente parecía dudar aún de sus propios 12 discípulos. No hay frase que se repita con más frecuencia al final de sus discursos que esta. Entonces procuraban prenderle y tomaron entonces piedras para arrojárselas. Casi en cada ocasión que predicaba se producía un conciliábulo entre ciertas personas para determinar cómo podían prenderle o destruirle. No me hace falta desarrollarlo más. No se puede decir en ningún sentido que la palabra que el Evangelio tal como lo predicó Cristo fuera cómodo de escuchar. Nunca dejó a los hombres impertérritos. O bien les emocionaba o bien les enfurecía, porque es un evangelio de doble filo que declara que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Si no te salva, forzosamente te condena. Hay una cosa cierta. No podemos quedar indiferentes. No es que la misión de Cristo fuera condenar a nadie. Vino para salvar. O que aquellos que predican el verdadero Evangelio tengan la misión de condenar, sino que el propio Evangelio, la mismísima verdad de Dios, por fuerza salva al hombre o le condena. Es inconcebible que la misma palabra de Dios no cause efecto alguno y que podamos escucharla y quedar hipertérritos. Hay algo punzante en todas sus declaraciones, un sentido en que a la fuerza tienen que parecer casi ofensivas a cada hombre natural, porque al decir que había venido para salvar a los hombres, Cristo indicaba que los hombres necesitan la salvación y que sin él están perdidos. Ahora bien, esa es una de las últimas cosas que nos gusta admitir acerca de nosotros mismos. Toca nuestra dignidad y nuestro amor propio, y nos oponemos como lo hicieron los judíos entonces cuando dijo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Simplemente examinemos la historia de los judíos y observemos cómo habían reaccionado ante el Evangelio de Cristo. Les estaba hablando acerca de sí mismo, de su misión y de su unión con el Padre. Sus palabras eran tiernas y sublimes, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Juan 8:29. Y se nos dice que, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En otras palabras, creyeron que lo que estaba diciendo era cierto y que verdaderamente era el Mesías que habían estado esperando. Hasta entonces había estado hablando de sí mismo y ellos habían aceptado su testimonio. Pero cuando pasó a decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Empezaron los problemas. Estas mismas personas que acababan de creer que él era el Mesías y que estaba en constante comunión con Dios, estas mismas personas se dirigieron a él y con una mezcla de asombro y enfado le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Qué sorprendente nos parece esa objeción si consideramos el relato de manera meramente superficial. ¿Qué podían objetar ante una declaración tan hermosa acerca de la libertad? Nos vemos impelidos a preguntar, ¿no debieran haberla aceptado con gozo y haberse regocijado en ella? Y, sin embargo, no lo hicieron, y ello por una razón muy obvia. Jesucristo, al prometerles que la verdad que recibirían les haría libres, quería decir al mismo tiempo que se encontraban en un estado de esclavitud y cautiverio, aunque creían que él era el mismísimo Mesías de Dios. Objetaban a esta declaración en la que señalaba que había algo erróneo en su estado presente. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú, seréis libres? Ay, el Evangelio de Cristo está bien siempre y cuando se ocupe meramente de Cristo y su misión, mientras se preocupe tan solo de cosas generales, pero en el momento que empieza a aplicarse a nosotros, se convierte en algo personal y ponemos objeciones. Una cosa es derramar lágrimas ante representaciones y retratos dramáticos de Cristo muriendo en la cruz, pero recuerda, si crees que Cristo tuvo que morir en la cruz por ti, significa forzosamente que te encontrabas en tan terrible estado y situación que solo su muerte podía salvarte. No hay nada que nos condene hasta tal extremo como esa cruz y esa muerte que nos salva y redime. ¿Te has visto alguna vez tan desesperadamente implicado en el pecado y tan incapaz de afrontar la vida y el poder del diablo que nada, sino esa muerte, podía salvarte? Si no, estás en la misma situación que esos judíos. ¿Crees que Cristo era el Hijo de Dios? Le crees, pero no crees en él. Y la creencia, a menos que sea una creencia en él, es completamente inútil. Como demuestra a estas personas aquí, ¿no es ese el gran tropezadero de nuestros días? Nos gusta leer y considerar la enseñanza de Cristo, nos gusta considerar su noble vida y ejemplo y reflexionar acerca de ello. Puede que hasta admitamos que era el Hijo de Dios, pero nos disgusta toda esta monserga de la conversión y el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque implica que necesitamos convertirnos y que hasta que hayamos nacido de nuevo, estamos perdidos y muertos en pecado. No importa lo que cambie la vida y las vueltas que den las ideas. Hay una cosa tan arraigada en la naturaleza humana que nunca varía ni oscila, y es nuestra buena opinión acerca de nosotros mismos. Nos gusta un evangelio que nos interese, que nos seduzca, que apele a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Nos gusta en tanto en cuanto presenta ideas y el ideal de vida, pero cuando promete liberarnos y darnos la libertad, tropezamos con él, ponemos objeciones, porque al ofrecernos libertad indica nuestro presente cautiverio. Y, sin embargo, esto es lo que ofrece Cristo y lo que Cristo dice, y toda nuestra dificultad con respecto a esto gira en torno a nuestro falso concepto de la libertad. Ahora bien, lo primero que se nos deja claro aquí es que nuestro falso concepto de lo que constituye la libertad nos impide ver nuestro verdadero cautiverio, concentrándonos como lo hacemos en las cosas que nos rodean y luchando por la libertad en ciertas cuestiones específicas. Puede que no comprendamos que estamos atados por un cautiverio y una tiranía personal. Estos judíos que se nos presentan aquí, debido a que eran descendientes de Abraham y hombres libres en un sentido político, desdeñaban las indicaciones de que necesitaban ser libres. Vamos, decía, nunca hemos sido cautivos de ningún hombre, considerando la cautividad egipcia y babilónica como meros incidentes. Ya somos libres. Nunca hemos doblado nuestra rodilla ante ningún señor o poder extranjero. Jamás hemos sido esclavos. Nuestra libertad ha sido siempre nuestro gran orgullo. En este discurso casi podemos escuchar el estribillo de gobierna Bretaña, las olas. Los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos.